¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a los diálogos sin cubrebocas. Yo soy María Elena Matadamas, periodista cultural. Les doy la bienvenida a nombre de Tierra de Necios. Disculpen este pequeño retraso debido a fallas técnicas. Ustedes saben que en estas plataformas y con estas tecnologías nunca faltan. Pero bueno, ya estamos aquí para iniciar una conversación que me parece que va a estar muy interesante. Qué bueno que nos acompañan. Los invito, como de costumbre, a que durante la conversación nos envíen sus preguntas, sus dudas, porque eso va a enriquecer mucho la conversación. Hoy vamos a hablar de arte popular y queremos hacerlo desde una visión de actualidad, de lo que estamos viendo y viviendo. Nos interesa hablar de tradición e innovación, de cambio y continuidad en el arte popular mexicano, de autogestión de proyectos artesanales, pero también de sustentabilidad, de propiedad intelectual, de las comunidades indígenas, de racismo y discriminación. Y para ello hemos invitado a una antropóloga, gestora y promotora de arte popular mexicano, que se vinculó de manera temprana con el mundo indígena y las artesanías, siendo niña durante los recorridos por el país al lado de sus padres, ambos estadounidenses. Ella es, nuestra invitada es mexicana, pero sus papás son estadounidenses y estaban ligados profesionalmente con la fotografía y con las artesanías. Realizó estudios de antropología y desarrollo económico en la Universidad de Tufts, Massachusetts, e hizo una maestría en tecnología por la UNAM. Suma más de 40 años de trayectoria profesional en el universo del arte popular mexicano, yendo a las comunidades para convivir y conversar con los artesanos, para nutrirse de saberes y conocimientos ancestrales. Ella se ha especializado en tejidos y bordados tradicionales y en tecnología también tradicionales. Ha registrado y diagnosticado transformaciones en esta actividad, de cómo formas antiguas se adaptan o cambian y lo hacen de la mano de otros materiales y otras técnicas, de cómo diseños antiguos son llevados a la moda y a objetos decorativos de diseño contemporáneo. Y la entrada también ha registrado la entrada de varones jóvenes a un campo tradicional de la mujer. Me refiero al uso del telar de cintura. También ha investigado de muchas otras ramas del arte popular, sabe de prácticas artesanales en riesgo de desaparecer y también de procesos de hibridación cultural, para utilizar el término de Néstor García Campello. Lo mismo realiza la curaduría de exposiciones de arte popular, que escribe del rebozo, de la cerámica, de lacas, de tintes. Más bien habría que decir de qué no escribe Marta. Entre sus proyectos especiales destaco que desde 1988 impulsa la defensa y el apoyo a los tintoreros mixtecos del caracol púrpura. Ella también fue curadora, fundadora del Museo del Zarape y del Traje Mexicano en Saltillo. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública relacionados con el fomento del arte popular en el Instituto Nacional Indigenista, la Dirección de Culturas Populares de la SEP, el Programa de Artesanías y Culturas Populares, FONAR también, en fin. Actualmente es curadora de la colección de arte popular de Ruth Lechuga y, entre otras colaboraciones con museos, ha estudiado la indumentaria étnica usada por Frida Kahlo por invitación del museo que lleva el nombre de la pintura. Bienvenida, Marta Turok. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Solo te pido que te quites tu cubrebocas. ¡Qué barbaridad! El cubrebocas ya se me había olvidado.
Claro que sí, María Elena. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy animada en volvernos a encontrar después de un rato totote. Sí, pues mira, mucho hablamos del orgullo que nos da la riqueza cultural de México, su diversidad, la diversidad étnica, la riqueza artesanal, pero cuando miramos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, vemos una realidad que nos dice cosas distintas. Y pensamos que en este momento, justo en este momento en que vivimos una situación de alta vulnerabilidad, yo creo que las comunidades indígenas y mestizas están padeciendo mucho pues la pandemia, ¿no? A lo que nos lleva la pandemia, que es el confinamiento y distanciamiento social, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dependen de la producción y venta de su arte, de sus artesanías, de sus textiles, de sus objetos. Bueno, me gustaría mucho oír una reflexión tuya al respecto. ¿Cómo ves, cómo estás viendo la situación actualmente con los artesanos en esta pandemia, en estos meses que llevamos ya Pues confinados? no sé casi de nadie que pueda decir la estoy librando. Este, la pandemia, la parte de salud es muy grave. Sin embargo, la pandemia económica es desastroso. Era una cadena, eran muchas cadenitas, ¿no? Producir, te llega el turista, o producir y hay apoyos para ferias, se realizan ferias, tanto locales como regionales, sí, exportar, todo está en el piso. Ahora, las mismas organizaciones que los apoyan, por ejemplo, de algunas de Estados Unidos y otra de americanos que viven en México, pues se pusieron la pila y dijeron, vamos a abrir nuestras plataformas para que expongan sus productos. Sin embargo, ustedes artesanos se tienen que encargar de hacer todo el traslado, la venta. En algunos casos se encontraron una persona local que juntara la producción y se hicieran pedidos y luego se hiciera un envío consolidado y luego se redistribuyera. Es decir, se han hecho muchos esfuerzos y solamente se puede apoyar a un pequeño número. Yo he visto que muchos artesanos ya estaban en Facebook. El Facebook ha sido una herramienta fácil de dominar, ágil, y los que estaban en Facebook también por su parte han estado buscando cómo abrirse estos mercados. Me puse entre que por el título de tu plática, de plática sin conversación sin cubrebocas, pero también porque este ha sido uno de los objetos que más se ha promovido en la pandemia y se han buscado, diferentes personas han buscado cómo apoyar a los artesanos y las artesanas para tener un producto de buena calidad, un precio competitivo y la manera de ofrecerlo. Y por ejemplo, en este caso, la persona de Tenancingo, Estado de México, que los hace, pues pone un forro de algodón, una entretela de material quirúrgico y arriba el rebozo. Yo no tengo las más nuevas, ya le pusieron una pincita metálica porque todo el mundo se quejaba que hablaba y se les caía. Entonces han ido como mejorando, buscando cómo apoyar, porque detrás de Alejandro están otras personas que hacen rebozo y están las mujeres que cosen. Sin embargo, este producto no apoya a las empuntadoras.
y ellas ahorita no son costureras, son empuntadoras. Entonces, realmente es muy preocupante. Esperemos que sigan habiendo nuevas estrategias para promover y a nuestros queridos radioescuchas ganas de apoyar y comprar, ¿no? En vez de comprar una industrial, meterse al internet y buscar las artesanales, porque de esto dependen familias enteras. Entonces, esto en términos así, y tenemos un Estado maniatado, instituciones de gobierno totalmente maniatadas, no hay dinero. También hay que ser realistas en términos de que no todos los artesanos tienen las herramientas tecnológicas y el conocimiento Así es. Para vender sus productos a través de las redes sociales, ¿no? Así es. Sí, digo, hay grupos de la sociedad civil también apoyando en México y en otros lados. Es como, ¿cómo apoyamos? Incluso me tocó participar con un grupo que se llama Los Amigos del Arte Popular, que hicieron una colecta de emergencia para dar apoyos que solicitaran. Yo les recomendé a los COMCAC, a los CERI, consultamos con los CERI y lo que para el dinero que podían dar, que eran $500, que no es mucho, sin embargo es algo, decidieron el grupo COMCAP que solicitarían que ese dinero llegara y pudieran comprar despensas. Una despensa que les iba a durar 1 o 2 meses a la gente mayor o la gente con discapacitada. Y cuando acaban esos 2 meses, ¿quién más va a entrar al quite? Entonces, sí, o sea, apoyos sostenidos están muy, muy complicados. Así es. Bueno, vayamos a ti, a tus inicios en el arte popular, digamos, tu entrada a este mundo tan rico. Tu encuentro con los textiles tradicionales se da en una colaboración en un proyecto de Chiapas de la Universidad de Harvard. ¿En qué consistía ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de esa época? Si nos puedes platicar un poco como para establecer un contexto y un escenario que es tu inicio en este ámbito. Hay un pasito antes. Yo llego a la universidad, era la universidad donde estudió mi papá, que era su mayor ilusión, sí, que uno de sus hijos estudiara en Tufts. Entonces yo llego y me inscribo para aprender ruso. Soy de origen judío, no practicante, entonces bueno, en vez de yiddish se me ocurrió ruso. Y me topé con un grupo de viaje, organizaban viajes a la Unión Soviética, a la entonces Unión Soviética, en combis y te quedabas, o sea, la idea era realmente convivir con la gente, no llegar a hoteles de lujo y hacer tours, ¿no? En total, no les hago el cuento largo, empezamos entrando desde Suecia, desde Finlandia, y empezamos a bajar. Yo me vi atraída por los museos etnográficos. O sea, nadie me dijo, ve a los museos, iba. Y yo decía, híjoles, ¿cómo se parecen los textiles a los de México? Ay, ¿cómo se parecen a los de Oaxaca? Yo no tenía la menor idea. Digo, de lo que sé hoy al verano de 1971, nada que ver. Sí, algún tipo de similitud, porque finalmente el textil es trama y urdimbre y en la geometría pueden haber similitudes. Entonces yo acabé ese viaje sentada el 4 de agosto, que es mi cumpleaños, en las playas del Mar Negro y dije, ya, me quiero dedicar al arte popular, me quiero especializar en textil. Eso es lo que yo quiero en la vida. Entonces ya regreso a Boston y no estaba yo muy contenta
y quería ser antropóloga, y el departamento de antropología de Tufts no era muy bueno. Entonces mi primo hermano estaba en Harvard y me dijo, ay, pues ven y ve el catálogo. Ya estoy viendo el catálogo y veo un seminario para posgrado de los mayas. Ya llega Martita con el profesor, oiga, profesor, mire que yo soy de México y bla, 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 bla. Sí, 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 encantado, tú puedes ser oyente del curso. Y después me invitó a formar parte del proyecto Harvard en Chiapas. Y me dice, oye, pero pues vas a tener que aprender Tzotzil, tenemos curso de Tzotzil aquí en Harvard. Y ya si tu tema es textil, perfecto, tatatita. Entonces yo llego en el verano del 71, 72, y yo ya sé a qué voy, yo ya tengo mis cuestionarios y todo eso, y me mandan a Sinacantán porque el 95% del grupo Harvard estaba en Sinacantán y yo decía, ay, qué textiles tan aburridos. Hoy no lo diría, pero en ese momento, cuando caminaba por la calle Real de Guadalupe y veía los huipiles y veía las maravillas, y para esto me habían presentado con Trudy Blom. Justamente Ruth Lechuga y la señora Teresa Pomar me presentan con Trudy, Trudy encantada, y ya empiezo a ser su secretaria particular y le estoy ayudando a papá, y le digo, es que quiero aprender a tejer, y me trae una mujer de Sinacantán para que me enseñe a tejer en telar de cintura, que fue mi primer gran encontronazo en dos sistemas totalmente diferentes de enseñanza-aprendizaje. Total, bueno, ya aprendo, me dice que no me fijo. O sea, ella primero teje, teje, teje y habla en tzotzil y me está diciendo, y un día me dice, ya siéntate enfrente del telar, y yo, ¡ah! No, era como agarrar un coche y no sabe para dónde ir. Entonces me regaña, cabeza de Cashlanjol, cabeza de no miraste, no te fijaste, no aprendiste. Y entonces ahí me doy cuenta que tú te tienes que interiorizar en los movimientos. Y esto iba a tener un impacto todavía más fuerte más adelante, cuando ya me voy a Magdalenas y empiezo a aprender el brocado, entretejer las figuras. Entonces, bueno, esa es un poco esta historia de cómo yo ya amaba los textiles, me interesaban, me abrió un mundo de maravilla. En ese momento eran muy pocas las mujeres que hablaban español, hoy en día hay muchas más. Entonces, el Tzotzil fue una herramienta, yo no la vi como una herramienta de investigación, yo no vi a las personas como mis informantes, que es algo que se usaba en el método antropológico. Para mí era acercarme, platicar, saber la vida de gente que de otra manera era imposible, ¿no? Sus alegrías, sus tristezas y todo eso. Entonces yo me fui vinculando con los programas de gobierno, cosa que nadie del grupo Harvard iba a hacer. Ellos estaban mucho más en lo académico, mucho más en lo que tenían que hacer, y que está bien, cada quien. Entonces me tocó un periodo del PRODESH, del Programa de Desarrollo de los Altos de Chiapas, empezar la primer cooperativa. Sí, estuve ahí en un momento pionero de cómo el país se vinculaba con los artesanos de otra manera, que no era la calle Real de Guadalupe y los intermediarios, las llamadas atajadoras. Entonces fue muy interesante. Pero viviste en Chiapas, ¿verdad? Después. Iba y venía cuando la universidad, luego llego a México, regreso en el 74, hago una maestría, estoy en la Galería Universitaria Aristos de la UNAM, doy clases en la Ibero, justo de diseño textil tradicional mexicano, y a la hora de la tesis de maestría digo, no, pues yo me quiero regresar a Chiapas, y ahí me regreso y estoy varios años. Me caso con un oaxaqueño, un ismeño, y nos quedamos en Chiapas. Entonces estuve ahí ya otros casi 10 años. Marta, ¿cuáles son los valores en el arte popular?
Pues yo creo que hay cuatro grandes valores. Uno, que es un valor medioambiental, que nosotros perdemos un poco la vista de ese valor medioambiental cuando a nuestro alrededor todo ya es procesado industrial. Pero hay valores, incluso todo lo que son los hilos industriales, tienen un valor ambiental porque pueden generar, y generalmente así sucede con el tinte químico, van a generar problemas de contaminación. O en el rescate del tinte natural, yo tengo un dicho, no por natural es sustentable, también puedes estar afectando la sustentabilidad de las materias primas o utilizando químicos que pueden afectar. Luego tienes los valores sociales. ¿Cómo es la división del trabajo? ¿Cuánto trabajo va involucrado en la elaboración de los objetos? Hay valores culturales que te van a dar la identidad del producto, que es uno de los aspectos más importantes y en los cuales yo he tenido como una posición de sí a la innovación. Sin embargo, yo hablo de innovación dentro de la tradición o tradición con innovación, porque ponernos a copiar lo que hacen en otro lado, no vamos a competir. Entonces, lo que tenemos que trabajar mucho es reforzar lo propio para que esto se proyecte, y además es lo que un grupo artesanal o una etnia hace, lo hace bien y refuerza su sentido de identidad. Y el último sería el valor económico, que sería cómo se conforman las cadenas de valor desde lo económico. Esto para mí serían cuatro valores. ¿Y qué significa ser artesano en el siglo XXI? Ay, pues es complejo. Yo en el 2003, con la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular que fundé saliendo del gobierno en 1989, pues hicimos una serie de proyectos que no voy a entrar mucho en detalle. Y en el 2003, no recuerdo por qué, la razón, sin embargo, empiezo a salir a comunidades mestizas, a ver el rebozo, a ver el zarape, y me doy cuenta que están desapareciendo mucho más rápido que las artesanías indígenas. Y empiezo a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿por qué? Y claro, son artesanos que son urbanos o suburbanos, y los papás, empiezo a entrevistar a la gente. En eso sale un libro muy famoso de un banco privado, y empiezo a tocar puertas y a decir, bueno, ¿tú qué quieres ser en la vida? No, pues es que mis papás quieren, yo quisiera ser artesano, pero mis papás quieren que yo sea alguien en la vida. Quieren un diploma, que yo estudie, que tenga un respaldo. Luego voy con los papás y les hago la misma pregunta y me dicen lo mismo. Y yo digo, oigan, pues yo tengo como toda mi vida metida en esto y me están diciendo que ser artesano no es ser alguien en la vida. Y como que se asustaban un poco de que yo confrontara esta situación, y me di cuenta que el sistema de apoyos no iba aparejado o no va aparejado, porque el problema no ha terminado, de una valoración social real. Entonces en eso, entré al INBA y trabajé con la Dirección General de Acreditación, de GAIR, la acreditación, incorporación y revalidación, que no podemos otorgarle un reconocimiento al artesano por lo que sabe y por lo que representa. Y ahí vamos buscando formas, y me lo pararon en seco, no voy a entrar en detalles. Alguien dijo, no, esto no va. Y desafortunadamente, bueno, pues no prosperó. Y los artesanos jóvenes me decían, bueno, ¿y con el diploma voy a ganar más? Digo, no. El diploma es para darte lo que Marta cree que necesitas,
que es valoración social, y eso es bien importante. Lo que Marta hace su diagnóstico y evalúa y llega, y los chavos dicen, y voy a ganar más. Entonces yo les decía, bueno, no es tanto ganar más, sino que junto con ese diploma vengan otras oportunidades de aprendizaje, de marketing, de diseño, de qué quiere el mercado. Si tu obra debe ser obra única, no ser obras de arte donde tú le inviertes todo el tiempo a una obra en vez de 100, ¿no? En vez de 100 de una de 100 pesos, ¿no? Por decir. Entonces, esto pues no lo pude seguir desafortunadamente, y sigue ahí volando el asunto. Si el CECATI puede, si hay un programa con CECATIS, se pueden dar algún tipo de certificación de acreditación. ¿Acreditación a los artesanos? Sí, por ejemplo, la escuela del Zarape en Saltillo, registró ante la SEP vía los CECATIS un programa de 2 años donde salen como técnico tejedor de zarape. Y bueno, pues es un papelito, no es licenciatura. Hay otro acá en Chimalhuacán para labrado de piedra. Pero no ha aprendido, no es algo que realmente yo sienta que ni la autoridad ni los artesanos lo están exigiendo. Y es algo que creo que hay que ver. ¿Y a qué voy? Porque yo lo que descubrí en todos estos andares, déjate de la pérdida en un momento dado, del rebozo, el zarape, es que la estructura de edades en México es una pirámide invertida, donde el 80% de los artesanos activos tienen de 50 a 80 años de edad, y del 20% que queda de esta parte, el 15% tienen de 25 a 45, y el 5% son jóvenes, y el 0.5% son niños. Y cuando lo aprendes en la niñez. Y entonces, encima de todo esto, de que hay un total, darle la espalda a la enseñanza, aprendizaje tradicional, también tienes el mundo occidental levantando, ay, pero que no haya mano de obra infantil, y estás diciendo, oye, y entonces, ¿dónde viene y dónde vamos a generar la próxima generación? Porque una cosa es un proceso de aprendizaje que estudien, por supuesto, ahorita haré mi comentario sobre estudiar, por supuesto, pero yo les decía a la gente, yo veo brechas generacionales de 2 a 3 brechas que son 40, 60 años entre los que practican y un abismo hacia abajo. Entonces yo les decía, pues yo con el dolor de mi corazón veo que en 20 años hay cosas que ya no va a haber nadie. Y hay cosas y entonces, bueno, me decían, no te preocupes tanto, Marta, las cosas tienen un proceso, y sí, esta entrada de muchachos, de jóvenes al ámbito textil tradicional femenino es una manera de renovar. Tiene sus riesgos, tiene unos aspectos ¿Cómo cuáles? Pues que organizan a las mujeres. Ellos son los que aparecen e invisibilizan a las mujeres. Hay un poco de protagonismo, hay además una serie de habilidades de manejo de idioma, manejo de mundos, de interpretar qué quiere el mercado y qué es lo que se produce. Y yo vengo de una época y una etapa donde lo que promovíamos eran grupos organizados, cooperativas, no, aunque no fueran cooperativas formales, ¿no? Pero yo venía bueno, vamos a socializar un proceso organizativo, vamos a buscar que los beneficios de la venta queden sobre la mesa. Y no quiero acusar, no estoy acusando de que sea
un hábito, hay un riesgo. Yo nada más quiero hablar de un riesgo y que creo que se debe de atender. Entonces, sí, esto, ser artesano en el siglo XXI, pues tenemos artesanos por tradición, aquellos que lo heredan y lo siguen practicando, artesanos por formación en la ciudad, como la Escuela de Artesanías de Limba, u otros talleres para aprender joyería o cerámica, y yo lo que estoy viendo que el futuro está en el arte, especialmente en el sector tradicional, artesano por vocación, donde tu amor, tu necesidad, tu creatividad le gana a, pues me urge ganar dinero y no importa si me voy a un cibercafé, a un ciber, ¿no? Aprendo un poquito de computación y ya estoy en esto y le doy la espalda completa. Alguna vez un funcionario me dijo, Marta, menos artesanos, mejor pagados. ¿De qué te preocupa? Le digo, de que va a haber menos artesanos, estoy segura. Mejor pagados, ese es un reto. Sí, el asunto es que estamos perdiendo a los maestros tradicionales, a los grandes maestros tradicionales, y no hay Sí. un relevo generacional, ¿no? Sí, ahí es eso lo que a mí, porque están ahí los saberes, unos saberes y conocimientos maravillosos que no quisiéramos que se perdieran. Y entonces sí es un reto. Sí hay más y más, cuando Fonart hace sus concursos, hay un concurso para maestros. Banamex, Fomento Cultural Banamex, tiene un programa de grandes maestros. Yo no digo que no. Sin embargo, creo que la cantidad de maestros rebasa las posibilidades en un momento dado, o las definiciones de quién es un artista popular y a quién se va a apoyar también puede estar un poquito dentro de, un poquito encuadrado, ¿no? Alguien me escribió, un alemán que vive en Rusia, que hizo una exposición de los guaraches hace unos años, que de casualidad yo vi, preocupadísimo por el guarache. Y el guarache, Marta, ¿por qué nadie atiende el guarache? ¿Y qué onda con el guarache, no? Y entonces hice una reflexión, le digo, es que es visto más como una industria rural o una artesanía rural más que un arte popular. Y es erróneo, no es correcto, claro, ponte a hacer zapatos y por tallas y todo esto. Pero hay un caso de algo donde él me decía, es que son maravillosos estos trabajos, quizás se llaman oficios y no entran en arte popular. Entonces son cosas que nos van sucediendo y nos abren los ojos a estas situaciones. ¿Qué otros fenómenos observas que afectan a este sector y que han llegado a definir proyectos de patrimonio artesanal en riesgo? Bueno, estas mismas reflexiones de que uno va a una comunidad o se acerca a la comunidad y pregunta por un objeto, el Keshkemet de Atla, ¿no? Pues yo tenía entendido que el Keshkemet de Atla ya había desaparecido, y hace una compañera hizo un encuentro donde de Otomí, Sinahuas, de la Sierra de Puebla y la parte colindante de Veracruz, y yo preparé mi ponencia y llevaba del acervo de Ruth las fotos de los diferentes tipos de Keshkemet, ¿no? Y entonces el Tlamalpepechli, el que lleva figuras, pues lo había puesto como mi última diapositiva, y se perdió. Antes de que yo presentara, un par de horas antes, cada uno de los participantes se presentó y presentó lo que sabían hacer o lo que su familia sabía hacer, y págatelas. Aparece el Tlamalpepechli todavía en producción y casi me infarto. Entonces, cuando hice mi presentación, les dije, pues
traigo una buena noticia porque yo ya tengo que ponerle un tache a una técnica artesanal que se ha perdido y ya me contaron la historia. Hicimos un proyecto para incentivar la venta de este keshkemet y también pues una idea de, oye, ¿por qué no agarramos un lienzo y lo convertimos en una blusa? Porque no todo mundo es un keshkemet que te queda así muy apretado. Y bueno, ahí lo trabajamos y averigüé que un maestro había sido el que, contactado por Ruth Lechuga y Tere Pomar, había llevado un curso de rescate, ya en ese momento ya era de rescate, y había tenido altibajos, altibajos. Entonces, este es el asunto. Un proyecto de rescate tiene que estar acompañado de estrategias de venta porque ya no se usa en la comunidad. Ya se perdió el uso, que es el más importante, es el autoconsumo. El futuro está en el autoconsumo, no en depender de la venta a terceros, ¿no? Entonces es complejo cuando uno se aboca, uno tiene que decir por qué se perdió, por qué se está perdiendo, qué implica como rescatarlo o revitalizarlo y que agarre un camino propio y que no tengamos que estar ahí con ahora sí que está muy de moda, ¿no? Con oxígeno. Con oxígeno adicional. Y ese fue un caso. El otro fue el zarape, que tú hablabas de cómo fui curadora del Museo del Zarape en Saltillo. Y eso igual, yo ya había visto que el zarape tradicional estaba muy alto riesgo. Sí lo estaban convirtiendo más en una colcha, en otras cosas. Entonces, ahí la evaluación es que hay otros materiales que te cubren y te abrigan y te dan calor, que no son tan pesados como la lana. Y entonces este es un asunto, y la otra es el gran desconocimiento, al igual que con el rebozo, el absoluto y total desconocimiento de su laboriosidad, de su proceso de producción. Entonces, cuando uno enfrenta este grupo de producciones donde ya casi no se hacen en autoconsumo o están saliendo, pues uno tiene que ser muy creativo y tener mucho compromiso para hacer una promoción y una difusión para tener consumidores interesados, consumidores conscientes. Y el rebozo para mí sí es un caso con más éxito, lo que podemos considerar como éxito, de más gente preocupada e interesada, porque pues todos nos podemos poner un rebozo o juegas con la medida, entonces ya es una bufanda. También con la tela de rebozo están haciendo keshkemets, es decir, buscar eso, porque la gente me decía, es que yo no sé cómo ponerme un rebozo, a ti te queda muy bonito, pero decía, pues siente la tela te va a llevar, pero cada quien tiene su manera de aprender. Y el rebozo es muchísimo más laborioso en un sentido que el zarape. Tiene que ser un zarape con mucho trabajo, con mucho trabajo de una técnica que se llama tapicería, como eran en el 18, el 19, para que se equipare en tiempo con el rebozo. Entonces, sí, para mí todo esto es que brinque una o dos generaciones más, ¿no? Y que quienes lo debamos consumir estemos informados. Porque el regateo, yo siempre salgo y digo no al regateo, no soy la única, muchos salimos a no al regateo. Estuve en un programa de televisión con un grupo de gentes que tienen locales en uno de los mercados de aquí de la Ciudad de México y casi me comen viva. Claro que hay que regatear. El turista viene o el comprador viene y es parte del juego. Y yo, pues sí, porque tú eres intermediario, pero ya le regateaste al productor. ¿Y por qué creen ustedes, señores compañeros que tienen puestos en los mercados, que no va a haber más artesanos? Por el regateo, porque la manera en que afecta la dignidad no valoran
no saben lo que esto cuesta. Y entonces vendes por necesidad y no produces por gusto, produces porque es lo que sabes hacer. Entonces es una cadenita donde el regateo fue un juego, ya no lo es. Yo no estoy ya de acuerdo con esto por todo lo que vengo diciendo. Sí, sí he oído tu cruzada contra el regateo y qué bueno que hiciste en ello, en esta conversación. Sí, sí, María Pero Elena. volvamos al patrimonio artesanal en riesgo y este tema me lleva mucho al caracol púrpura, a los tintoreros mixtecos. Háblame de esto, porque, bueno, yo recuerdo que una de las experiencias profesionales como reportera más interesantes fue acompañarte justamente a la comunidad de Pinotepa de donde Sí. y después bajar a la costa a ver cómo ordeñaban al caracol sobre Sí, las madejas de hilo. Pero sí. bueno, han pasado muchos años, tú hiciste un libro, sé que has seguido promoviendo, gestionando apoyos, dime, ¿en qué va esto? Bueno, es como hemos ganado batallitas y sentido que perdimos, y hemos sentido, porque no soy yo sola, los biólogos, los tintoreros y yo, ¿no? De que a veces nos sentimos de que estamos perdiendo la guerra. Y se los voy a poner de esta manera. Cuando hicimos el libro y cuando hicieron la investigación, la investigación fue del 83 al 88, la investigación científica, y que yo los animé a ver, vamos a trabajar también el conocimiento indígena, que sería el conocimiento etnobiológico, y vamos a compararlos y vamos a ver si hay correlación o no, porque la palabra empírico a mí o sea, es conocimiento. ¿Por qué hablamos de empírico, no? Eso no es una de mis palabras favoritas. Y y entonces, bueno, se pudo correlacionar. Y yo en ese lapso de que empezamos la investigación, que era un grupo de antropólogos, sociólogos y biólogos, llego a la Dirección General de Culturas Populares. Entonces, como dicen, con el poder de mi firma, con el acceso al teléfono rojo, o como se llame, ¿no? Un poco mi desesperación era que la compañía japonesa estaba en tratos con la Secretaría de Pesca y estaban pidiendo una concesión de 20 años. Y ya veíamos que había una debacle, ya se estaban reduciendo el tamaño de los caracoles, o sea, los tintoreros veían cómo los pescadores mestizos tenían una madeja de seda y botaban el caracol. Entonces, en esta prisa, ¿no? Oigan, tenemos que meter una ley, tenemos que detener esto. Lo logramos, los paramos, se fueron a Jalisco, los sacamos de Jalisco, etcétera, etcétera. Y entonces empieza todo un proceso, bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque llega el desarrollo turístico de bahías de Huatulco, y entonces expropian la mitad de las bahías. Chin, ok, de 20 bahías quedan 10. Y con otras personas de Huatulco, no fuimos los únicos, la idea fue crear el Parque Nacional Huatulco como una zona de reserva. Sin embargo, el gran problema desde hace 35 años es que no hay vigilancia, que no hay de alguna manera mecanismos de sanciones. Entonces, ¿qué fue el efecto? Así como hablo de la pirámide invertida, de la estructura de edades de los artesanos en el país, el caracol se fue de este tamaño a este tamaño, a este tamaño, a este tamaño. Y en el conocimiento tradicional, caracoles menores de 3 centímetros
ya no se deben usar, no se deben usar. Ni la tinta rinde, ni la tinta es de buena calidad, esa tinta al lavarla se va, etcétera, y no estás dejando crecer y a que llegue a su óptimo tamaño el caracol. Entonces, esa ha sido la lucha. La lucha ha sido cómo detenemos la depredación, y ustedes se preguntarán, bueno, si ya no están los japoneses, ¿cuál es la depredación? Alimento. O sea, los llamados piedreros pasan en la madrugada recogiendo todo lo que se mueva sobre la piedra, es decir, el alimento del púrpura, que se llama lengua de perro, más la nerita, juntan todo, se van a una esquina, los sacan de la concha y hacen coctelitos, y todo lo cortan así, y lo ponen en bolsitas y van a las palapas y les ofrecen cóctel de caracol púrpura y sus anexos. Esa ha sido la peor debacle. Sí, lo que hicieron la empresa japonesa fue grave. Lo que ha pasado es gravísimo. Entonces, pues buscando y viendo y esto y lo otro, y es increíble. En el 2018 se prende un foco, no mío, he de decir, y dijeron, ¿por qué no hacemos una campaña de radio y empezamos a hablar más que nada a la población local de estos valores de los que tú me preguntas al principio, ¿no? Y además, ahí sí hablar de sanciones, ¿no? Si te cachan, van a ser 20 años, y lo que dice la ley, que otra cosa es que haya reforzamiento de la ley. Y aparecieron instancias de financiamiento, porque el Estado, diría don Habacuc, no les alcanza, entendemos que no les alcanza. Y empezaron a salir becas, y empezó el grupo de tintoreros con carteles y hablar y platicar con los palaperos y decirles, es que ese cóctel que ustedes están vendiendo es la debacle de todo. Entonces, 2018, viene la época de tinción, y me hablan y me dicen, Marta, no hay piedreros. Yo, ¿cómo? Y viene 2019, no hay piedreros. Entonces ya necesitábamos dinero para poder hacer una nueva evaluación de la población y ver si de 3 centímetros ya tenemos 4 centímetros, porque crece 1.2 centímetros al año. Si tenemos una recuperación de la especie, y ese diagnóstico iba a ser en marzo 2020. Y adivinen qué, pues no pudimos, no hemos podido ir. Ahorita no se puede hacer esa prospección de control. Sin embargo, bueno, en cuanto puedan el biólogo y los tintoreros acceder a estas bahías, estamos así, changuitos, pero por todos changuitos, de que realmente sí haya una recuperación, porque pueden estar haciendo también una transita de meterlo en las bolsas y no matarlo ahí. No sabemos, estamos con unas esperanzas de que sí hay. Y lo otro es... Sí. ¿Es el único lugar donde hay este caracol? Bueno, a eso voy. Era el banco más rico de toda América. Donde hay púrpura, adivinen qué, hay desarrollos turísticos por los acantilados. El caracol vive en los acantilados, y el desarrollo turístico también le gusta los acantilados. Entonces, en Jalisco, está en Colima, Michoacán. Ese es la problema, como dirían. Pero ahí estamos, y estamos esperanzados, y a lo mejor podemos volver a reforzar un área de protección. Bien. Marta, hace
hace un año, en diciembre del 2019, bueno, se va a cumplir un año, se aprobó un proyecto de ley general de salvaguarda de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables. Si nos hablas de esto, ha transcurrido un año, se supone que pasaría a Cámara de Diputados. ¿Qué ha pasado? Bueno, son dos iniciativas y desde que llegó al Senado Susana Hart se propuso atender esto. Ella y yo habíamos tenido muchas reuniones previas, ¿no? Y cómo y por dónde. La ley que ya está vigente es la de derechos de autor. Pasó el 20 o 22 de enero de este año y lo que hicieron fue quitarle el elemento, la palabra de dominio público a todo lo que es no solo la artesanía, sino también los conocimientos y otras expresiones populares. Y dicen ahí que se tiene que se tiene que pedir permiso a la comunidad y esto, la gente diciendo, volviéndose loca, ¿y quién es la comunidad? ¿Y dónde está la comunidad? ¿Y qué barbaridad? Y están deteniendo el progreso, etcétera, etcétera. Entonces, han habido reuniones, me han invitado en la Secretaría de Cultura, hemos tenido reuniones de cómo avanzar, y al mismo tiempo, con el confinamiento, en mayo participé con una ONG que se llama Impacto ONG, que también es la que promueve Viernes Tradicional. Adriana Guerrevere, que en paz descanse, se nos fue el 21 de agosto, cuando estábamos trabajando, pero pues seguiremos, ¿no? Pues llevando la antorcha. Y aquí la idea fue, ella y yo, sin saber, coincidíamos con la importancia de decálogos, de mejores prácticas, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de acuerdos entre las partes, no metiéndole el 100% a una ley que sea a través de la demanda y la ley, etc. No porque no creamos en ella, es importante algo que tenga todo el peso de la ley, como dicen. Sin embargo, nosotros sentíamos y sentimos que a través de estos decálogos se pueden ir construyendo diálogos, compromisos, ir avanzando, caminando en paralelo a esta cuestión mucho más compleja que es la ley. Entonces, de estas 5 mesas que tuvimos que se llamaron Entrelazando Voces, que todavía están en la página de ONG Impacto, derivaron 4 decálogos. El primer decálogo, el decálogo marco, es el deber ser del respeto desde los productores. Luego, un decálogo de cómo se vincula el Estado y las organizaciones con los productores. Un decálogo de las relaciones comerciales, que ahí entran los diseñadores, los comercializadores. Cómo deben de vincularse para hacer más ética la relación, y luego otro decálogo de el consumidor consciente. Como consumidor, ¿qué debes de pedir, exigir, aprender, ¿no? Que es la contraparte. Entonces, justamente vamos a seguir con esta labor que empezó Adriana, que a mí afortunadamente me involucró, y lo que yo quiero tratar de hacer es una herramienta autoaplicable un poco inspirada en la matriz de diferenciación entre la artesanía y la manualidad que trabajé en FONART, que quedó. Va a ser diferente porque son otros los criterios, pero si tú puedes hacer una prueba, ¿no? Y de 10 puntos estás en 5, pues tienes que trabajarle los otros 5 puntos para poder aspirar a una calificación de 8, de 9, ¿no? Y que sea esto, a irnos acercando al deber ser. Entonces, bueno, eso es con respecto empecé diciendo de que estaba la de derecho de autor. La que tú mencionas
La de la salvaguarda es muchísimo más compleja, porque esa sí requiere qué es el patrimonio y dónde está el patrimonio y cómo está el patrimonio, etcétera. Es importante y es una de las funciones del Estado mexicano. Sin embargo, bueno, esa va caminando un poquito más lento y como tú bien dices, pasó en el Senado y hay que ver en qué momento la Cámara de Diputados la toma como una prioridad. Si no lo ven como prioridad, ahí va a quedar empantanado. Esperemos que no. Realmente esperemos que no. Leí que se crea el Registro Nacional de Elementos de Cultura e Identidad, ¿sí? Sí, es una de las herramientas, es que las instituciones, el INAH, que tiene mucho papel en esto, ahora INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, FONART un poco, aunque la función de FONART no es tanto investigar, sino actuar, y otros entes de culturas populares que ha hecho en otros años, han hecho censos o han hecho investigación, pues sí, y es una labor titánica, porque no son tres cosas, no es un pueblo, el de México, donde tienes un grupo originario que hace un producto. Tenemos cientos y miles, y deja el textil, y como tú bien decías, y 22 ramas más. Entonces, sí, yo lo que sí creo es que el textil ha tenido como mucha visibilidad y quizás es una de las que podemos empezar ir, ¿no? Ok, aquí está la sociedad civil, aquí están los registros, aquí está esto, aquí está la ley, y como crear un cuerpo de conocimiento y de aplicabilidad, tiene que ser aplicable. Por eso yo soy un poco de qué herramienta práctica tenemos. Sí, claro. Pues mira, el pasado 27 de septiembre leí una nota de que el gobierno de Jalisco anunció que remataría a mitad de precio 11,683 piezas adquiridas y bajo resguardo del Instituto de la Artesanía Jalisciense por el alto costo que implica su conservación. Esto me alarmó mucho. Ay. Y bueno, tú eres curadora de una colección de arte popular que se considera la más importante de México, que fue legada por Ruth Lechuga. Son 13,000 piezas, entiendo, en comodato del Museo Franz Mayer. Me gustaría mucho que hablaras de la responsabilidad que significa justamente la custodia, la conservación, el estudio, la investigación de colecciones. Sí. Y la situación en Jalisco es un poco compleja porque yo tenía entendido que ya desaparecieron el instituto. Ellos eran los salvaguardas de la colección más importante de Roberto Montenegro. Y tengo entendido que una gran parte de la colección de Montenegro se la pasaron al Instituto Cabañas. Y si aparte de eso todavía le quedan 13,000 piezas, si son de la colección de Montenegro, continuaría una tragedia. Si son piezas que fueron adquiriendo en el tiempo, pues antes de rematarla yo hubiera ofrecido a museos, a instituciones, yo le hubiera buscado un análisis, un diagnóstico, qué es lo que tenemos antes de decir, ay, es que sabes qué, me cuesta mucho, mejor me deshago de él. Eso es lo que le pasó a la colección de Montenegro y es una pena que este tipo de política pública siga siendo parte del pensamiento. Y quiero aclarar, sí, la colección de Ruth es muy importante, sin embargo, va con la del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, donde incluso Ruth trabajó 13 años de su vida. Esa también es una colección en México muy importante y tuvo muchos más museos, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica? Pues implica tener un lugar donde almacenarla, implica en condiciones adecuadas,
si no la vas a exhibir al público. Y nosotros, el Museo Franz Mayer es un exconvento, no tiene tanto espacio para exhibir las 13,000 piezas de Ruth. Entonces, con lo que se vendieron los departamentos del edificio Condesa, que es lo que ella legó al Franz Mayer como lo que ella tenía financieramente, no era don Franz Mayer, era la queridísima Ruth Lechuga. Con eso se compraron los anaqueles compactados, ¿no? Y se adecuó, se hizo un espacio para un almacenamiento digno. Luego, sí hay que darle vida, y esa vida se la das con exposiciones, con eventos, con artículos. En vez de llamarle, ¿cómo se llama? Objetos de Ruth o bodega de Ruth, pues le dimos un intento de Centro de Estudios de Arte Popular Ruth de Lechuga, como darle una invitación, vengan a estudiar, vengan a investigar, vamos a generar conocimiento, vamos a aprovechar también esa visión que tuvo Ruth. El dinero es todo un asunto. Durante varios años tuvimos el beneficio, como lo quieran ver, el beneficio de los fondos federales que otorgaba la Cámara de Diputados. Y yo creo que se hizo un uso digno de un dinero y de una mujer como Ruth Lechuga, que fue muy consecuente en su vida. Estos fondos ya no existen, entonces nuevamente está uno tocando puertas. ¿Saben qué? Queremos adecuar un espacio, échenos la mano. ¿Saben qué? Queremos hacer esto otro. Entonces, entre las exposiciones que hemos montado, y algunas de ellas ya viajaron, una fue Mil y un Rostros, máscaras de la colección Ruth Lechuga, el Cuarto Rosa, cuando se cumplieron 10 años de su fallecimiento. En este caso se hizo un catálogo homenaje a Ruth y su Cuarto Rosa, que ella dormía con la muerte, rodeada de la muerte. Incluso ahorita en la página web del Franz Mayer hay una exposición virtual del Cuarto Rosa que los invito a ver. Entonces, lo que tratamos de hacer es usar lo que tenemos a nuestro alcance. Hicimos también cerámica de Mata Ortiz, que no era tanto la colección de Ruth, pero sí era un tema que tuve la fortuna de abrirle los ojos a México, porque sabían de Mata Ortiz en Estados Unidos, más no en México. Otra fue Zarapes de Saltillo, y que también hay un catálogo, y Lacas Mexicanas, que fue un proyecto de rescate, igual de diagnóstico, cuál es la situación de la laca, de juntar a los artesanos, que ellos platicaran entre sí, de determinar dónde estaba el problema por el que se estaba cayendo la pasta, que es una pasta, la laca que se va construyendo, y buscar alternativas. Entonces, hicimos la gran exposición, hicimos expoventa, hicimos talleres, y ahí van. No todos, pero hay un grupo que sí está usando los materiales mejores a su alcance. Entonces, esto apoyándonos desde el marco del museo y de Ruth, de su colección, y también por lo que ella luchó. Ella y yo somos como hermanitas ahí de buscar, dignificar, buscar relevos generacionales, estar abiertos a la innovación. Sin embargo, que esa innovación sea en las mejores condiciones, y no en una relación asimétrica, sino en relaciones simétricas, ¿no? Yo siempre digo al diseñador, cuando me preguntan o cuando me piden que dé pláticas, le digo, tú eres un profesionista y vas a salir al campo. El artesano es un profesional de su materia, un profesional sin título. Entonces tú tienes que estar abierto a ver qué aprendes y qué puedes contribuir. Y es ese el lenguaje al que debemos, pienso yo, propender en estas colaboraciones. Marta, pues hay muchas cosas todavía más de hablar,
pero llevamos ya más de una hora de conversación, con independencia de los minutos de retraso por cuestiones técnicas que tuvimos. Sí, sí, María Elena. Aunque ya has tocado de alguna manera el asunto de la piratería, me gustaría insistir en este tema porque tiene que ver con las presiones también del mercado y de los nuevos consumidores, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de este tema, de cómo impacta en las comunidades, ¿no? De pronto uno ve declaraciones de diseñadores contemporáneos que dicen, yo les doy trabajo a los artesanos, y me pongo a pensar si eso genera desarrollo en las comunidades o solo los ocupa. Entonces, si nos pudieras hablar de este tema. Sí, yo hice justamente cuando conocí a Adriana, cuando me invitaron a Chiapas hace ya varios años, hice una reflexión. No les gustó mucho, sin embargo, yo sentí que era mi obligación poner las cosas sobre la mesa. No se trata de quedar bien o eres mi amiga y entonces no voy a decir lo que pienso. No por Adriana, sino por el público que estaba ese día. Y les dije, miren, una cosa es generar ocupación. Y eso es decir, es que yo pago un precio justo. Eso es generar ocupación. Y trabajaste, te pagué un poco más que te paga el de junto, pero no generas riqueza. Y la única manera en que los seres humanos podemos tener aspiraciones y sueños es generando una plusvalía. Y esa plusvalía la tienes que tener pensada en tu vínculo, en la forma en que te vinculas. No es solo materia prima, mano de obra, y ya te pagué bien, y entonces yo como me voy a encargar de vender, también tiene un valor mi diseño, mi proceso, y yo soy él o la que me voy a invertir yo también tengo que tener, y les digo, sí, pero tu parte es de este tamaño, y no estás tomando en cuenta el savoir-faire, el saber hacer. Eso tiene un valor. No estás tomando en cuenta lo que implica entender tu propuesta, echar a perder y llegar a que esa sea una propuesta. No hay co-creación, y es uno de los puntos del decálogo son procesos de co-creación, y en ese momento ya tiene otro nivel la persona o el grupo con el que trabajas. Entonces yo hablo mucho de analicemos la cadena de valor de tal manera en que sea más equitativa. Puedes regresar, oye, nos fue muy bien, hay un pedido, entonces regresas un porcentaje de las utilidades, un reparto de utilidades. Puedes hablar de agregar más cadenitas, más eslabones de valor, y entonces ahí estás más allá de la pura mano de obra, del pago de la mano de obra. Y también puedes dar muchas cosas en especie, más capacitación, elementos que tú hablabas al principio, cómo empoderar, cómo dar herramientas para que puedan ser generadores de diseño, y para eso tienen que estar atentos a qué pide el mercado y qué es lo que yo sé hacer, que es de alguna manera el papel del diseñador, es un traductor, es un puente entre dos mundos, el que estudió qué es lo que quiere el consumidor y el que ha venido haciendo lo que sabe hacer y que sí innova, pero sin embargo no en la escala que pide un cierto segmento del mercado, que tienden a ser los jóvenes. No quiero tampoco decir que todos los consumidores nuevos son iguales. Hay quien está buscando regresar a lo más tradicional, y me da muchísimo gusto. Y donde el otro día, no sé, que me metí a una página, alguien dijo, ay, pero esos huipiles,
me siento como un saco de papa. No, no dijo el huipil, usó otra palabra la chica en el comentario. Y otra de las del chat le dijo, se llama huipil. Y eso es. Y si tú no puedes pensar en tu cuerpo con otra ergonomía, olvídate. Porque nosotros no estamos a favor de que se corte y se haga y se aplique y todo eso. Sí, por ejemplo, puedes agarrar un huipil y hacerlo más angosto. Y entonces te va a quedar un poco más ceñido. Pero no va a ser una playerita. No va a ser tela stretch, no, ni mucho menos. Entonces, todos estos factores se tienen que ir trabajando. Y otro asunto también es que todos vamos y nos metemos a Chiapas, y todos vamos y nos metemos a Oaxaca. Y el país, Hidalgo, Veracruz, otros estados donde hay también personas en necesidad, pues no, como que no vamos por ahí. Es una invitación. Sí, como bien dices, en esta conversación las culturas son dinámicas, tenemos que ver qué propuestas son impuestas desde fuera de las comunidades, cuáles se generan al interior, ¿no? Y también defender el derecho de los artesanos, dignificar su trabajo, ¿no? Porque se habla también de que como si la artesanía no tuviera propietarios, o es un bien común y es de todos, ¿no? Entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Y quiero traer a colación, hay un asunto que salió hace poco, no voy a mencionar nombres, no quiero agredir a nadie, de una australiana, y la empezaron a agredir de que, con una serie de argumentos, ¿no? Y entonces nosotros nos acercamos tanto a su organización como a sus representantes en México y a la comunidad que le produce. Y entonces estaban hablando de apropiación cultural indebida, estaban hablando de extractivismo, habían visto que una pieza que se paga en 2,000 pesos se estaba vendiendo en $1,000 y les parecía excesivo. Pues con todo el respeto, no saben lo que es una estructura comercial y lo que le cuesta. Esa diferencia de 2,000 pesos a $2,000 no es un dinero que la señora se echó a la bolsa. Es decir, hay una serie de costos asociados que se multiplican, costos de embalaje, está en las mejores tiendas, todo eso cuesta. Entonces hay que separar costos de utilidades y al mismo tiempo yo decía, esta persona está usando el huipil, del huipil corto hizo unos vestidos, está jugando con los hilos y los colores, lo mismo que hacen todas las diseñadoras mexicanas que van. O sea, ella no, pero los demás sí. Yo sentí ahí mucha confusión y ahora encuentro que hay chats y ¿puedo ponerme un huipil? Y esto, en el fondo, para mí la gran preocupación es el derecho a la economía de las artesanas. Decir, no, te están explotando, yo sé que te están explotando, y hablar por ellas no creo que sea bueno a largo plazo. También creo que hay que trabajar, bueno, ¿cómo dignificamos? ¿Te pagan mejor? ¿Te pagan bien? Sí paga bien, pero descubrimos que hay explotación interna dentro de la comunidad, unas le pagan menos a otras de esta empresa. Entonces, entre más transparentes sean estos tratos y más conocimiento como consumidor consciente sepamos cuánto es realmente ese porcentaje de utilidad que le genera a la señora diseñadora, empresaria australiana, trabajar con esa comunidad, todos vamos a beneficiarnos, pero crear un clima de linchamiento y que la persona diga, bye bye México, y hay un grupo de 10, 20, 30, 40 mujeres
que no tienen ese ingreso y creo que es injusto. Pensemos en espirales positivas, no jalar para abajo. Pensemos en invitar a las partes a estas relaciones positivas. Yo de veras creo que por ahí va. Pues mira, quiero agradecer, Marta, a los amigos que han estado siguiendo esta conversación y que han enviado mensajes: Lourdes Barrera Díaz, Aida Wolf, José Coria, Julieta Popoca, Beatriz González Garduño. Y bueno, hay un par de preguntas. Dice, por favor, que nos hable de sus experiencias en la formación de museógrafos. Bueno, a mí me tocó dar un curso una vez en la Escuela Nacional de Restauración y sobre museografía. Y cuestioné, estoy hablando de los 80, yo creo, 70, fines de los 70, y yo cuestionaba por qué el arte popular lo tenían como un arte menor, ¿no? Y entonces hablamos mucho con los compañeros del curso que me tocó dar, pues fue mi debut y mi despedida, nunca más me invitaron. No por los alumnos, sino que era un aparato muy pesado, toda la cuestión de la museografía, más con objetos etnográficos, y creo que han habido más experimentaciones con la manera de presentar la información. He visto unas exposiciones maravillosas, temporales en el Museo de Antropología, hicieron una sobre el arte huichol de las tablas huicholas con cera, y me pareció maravilloso porque también lo hicieron de tal manera que una persona con debilidad visual tocando tuviera la misma información. Yo creo que el ser más incluyente es el buscar lenguajes visuales. Ahora, ahí sí, como antropóloga, tengo un problema cuando se quiere presentar como arte a secas y la ficha es, ¿no? Huipil, materiales y no sé qué, y donde no se da información de contexto, o en la exposición en general no se da información de contexto, y yo pregunto ¿por qué? Porque es arte, y el arte no se debe de explicar. Yo digo, una cosa es que yo esté formada en la historia del arte y me sepa toda la historia del arte y yo tenga el contexto, pero mucha gente no tiene esa información de la producción cultural material, y entonces de pronto pues ahí lo dejamos ahí nomás, ¿no? Entonces yo he tenido la verdad, y a lo mejor me pueden jalar la orejita, decir, Marta, modernízate. Sin embargo, yo busco esa información, soy la única, no sé, a ver qué dicen nuestros compañeros, ¿no? O encontrar de alguna manera cómo dar más elementos, si es muy tradicional la pieza, si ya tiene innovación, si, como para ir educando. A lo mejor a mí me gusta enseñar y educar, y a lo mejor ese es algo que yo traigo, y si no se va a hacer como museógrafos, que se haga con documentos que se generen, folletos, QRs, ¿no? La manera de poder captar más información. ¿Qué opinas de la sección etnográfica funcional de antropología? Yo todas las veces que he ido de visita veo que muy poca gente sube, generalmente son turistas extranjeros, y los mexicanos que de pronto se aparecen bajan rápidamente. Sí, es algo que conocen, entonces yo creo que piensan que no tengo que ir a un museo a ver lo que yo conozco. Y han hecho una gran transformación, ya no es la calca etnográfica de la casa, que tenía su chiste también era muy bonito, y han estado buscando lenguajes.
sí he platicado con algunos de los curadores, le digo, están ustedes incurriendo en el no información. No entiendo por qué, pero no, o sea, yo creo que hay muchas veces, es que no leen. Ok, no leen, y los que leemos, entonces vamos a padecer por los que no leen, o es que es demasiada información. Digo, ¿cuál es la función del museo? Todo se regresa a cuál es la función, quién es el visitante objetivo y cómo le vas a transmitir lo que quieres, ¿no? Y yo insisto, formar mejor a la gente. Antes nos tocaba hacer artes manuales en la escuela, nos enseñaban a hacer bordaditos y los chavos, los hombres aprendían a hacer carpintería y en todo el mundo se quitaron estas materias de vincularte con lo hecho a mano. Y eso, si no porque tú te fueras a convertir en un artesano, te hacías sensible al valor de esto. Y es un movimiento mundial y es una pena, porque eso no abona a convertirnos a lo largo del tiempo en esto que digo del consumidor consciente, porque no lo hacemos, no lo conocemos. Claro. Hay otra pregunta, Marta. Por favor, que nos hables de... A ver, ahí no es cierto. Ahí está. Que nos hables de los avances en el sistema de acreditación de los saberes y oficios artesanales tradicionales. En lo que a mí me tocó tratar de hacer fuera de la institución FONART, aprovechando que estaba yo dentro del sistema de educación del INBA, íbamos avanzando, había interés. Sin embargo, hubo una funcionaria pública que paró en seco al país y les dijo, ustedes colaboran con Marta, yo no les doy dinero. Si otra institución lo retoma o lo retomó, pues yo creo que no está de por más. Ahora sí tenemos un poco más compleja la situación porque cultura y educación se separaron. Y de alguna manera, hay una queridísima maestra veracruzana, Ida Rodríguez Prampolini, siempre dijo, deben estar juntos, o por lo menos la parte de formación no debe perderse. Yo creo que ahorita el Estado tiene que ir analizando qué va a pasar con esta cuestión de la educación formal, y esto es más que nada lo que llaman educación no formal, el reconocer que esas habilidades tienen un gran conocimiento detrás y de estos saberes, el manejo de la herramienta, el manejo de la materia prima. ¿Y saben qué? Es que hay gente que dice es que se tienen que modernizar. Ya, que dejen ese telar de cintura, hay que llevarle telares y eso pasó en el país, donde hubo telar de pedal, por ejemplo, metieron maquinitas para hacer suéter. Y hoy en día los chinos llegan, inundan y entonces ahí están arrumbándose los talleres de suéteres y obvio ya se perdió el telar de pedal. Entonces hay una negación hacia quiénes somos, de dónde venimos y en personas que están en puestos de toma de decisión y esto va impidiendo este proceso de revaloración. Tiene que ser en toda eh, la estructura social y la estructura de la historia de las ideas, de que esto no es ir para atrás, no es saltar para atrás, sino al contrario, es algo que es que con el que se puede crecer y se puede hacer arte y se puede hacer artesanía con estas herramientas, instrumentos centenarios, los que trajeron los españoles, y milenarios, los que es increíble que aún subsisten en nuestro país. Claro. Pues, Marta, antes de despedirnos, te pediría que nos hablaras del trabajo que hiciste de catalogación de la colección de indumentaria que usaba Frida Kahlo. Oh, es un icono de este país. ¿Qué vestía? ¿Qué usaba?
qué le gustaba. Sí, yo estoy muy agradecida con las hermanas Rosenzweig, que son las que me buscaron, me invitaron. A ellas, otra persona les había dicho, mira, la que puede decir de dónde son las cosas cerrando los ojos es Marta. Hay cosas que fueron un poquito más difíciles, debo decir, que está bien porque lo retan a uno. Pues la invitación era conocer, y entonces yo tenía aquí todos los lunes, porque es el único día que está cerrado, y me sacaban unas cajitas y me mostraban las cosas, y íbamos llenando las fichas, y al mismo tiempo se venían los 100 años de su nacimiento, y entonces surgió la idea de una exposición y un libro, y entonces ya era así como, ya tienes que escribir, y entonces yo estoy, ¿no? Estudiando las piezas, y para mí, ¿saben qué? Era el reto, no tanto qué es la colección, eso es interesante, es importante, sino en qué contextos los usaba Frida, los usó, no los usó, etcétera, porque yo no sabía mucho de Frida, no era una fridomaniática o como dijera Teresa del Conde, una fridólatra, ¿no? Porque ya pasamos de la fridomanía a la fridolatría. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, incluso después de que se publicó el libro, pues yo encuentro una mujer que hemos estereotipado de Frida Tehuana. No, hay 10 huipiles y 10 enaguas tehuanas, y hay huipiles chinantecos y mazatecos y rollos michoacanos y guanengo michoacano, y ahí vamos, y el triqui y mixteco de la Mixteca Alta, y de pronto en Puebla. Entonces, mi contexto, mi sentir es mucho más ecléctica y diversa Frida de lo que hemos querido ver. Y también tenía un poco de ropa que heredó de su familia, que era de su mamá posiblemente, que eran cosas más victorianas, y luego lo victoriano popular que adoptaron o les fue dado a las mazaguas y las otomís y todo esto. Entonces, yo encontré una mujer muy convencida. Pensemos y recordemos, nadie más se vestía así del diario, ¿no? Que una por acá, que Concha Michel usaba cosas tehuanas oscuras, muy tenues, o María Izquierdo aparece en cuadros, pero no sabemos si María Izquierdo vestía así todos los días. Entonces, tenemos una mujer que lo asumió y que dijo, esto es lo que yo quiero decir, no lo dijo, lo demostró. Quiero visibilizar a las mujeres indígenas, a los artesanos de este país. Y esto me tocó a mí la gran fortuna de poder ponerlo sobre la mesa y exponer esta riqueza. Y además, bueno, ya se volvió una obsesión, libro que sale, libro, o ahora en internet están saliendo muchísimas cosas, viva el internet, de cómo lo usaba y cuándo lo usaba, ¿no? Y algunas cosas que nunca se usaron. Tiene 5 hipiles de Yucatán, 4 bordados a máquina y 1 bordado a mano, no usados. Y sigo sin encontrar una foto donde se los ponga. Sí le hizo un retrato a Marucha Lavín, el esposo de Marucha fue uno de sus mecenas. Entonces, a Marucha sí la retrata con el hipil, le regalan los hipiles y no se los pone. Entonces, es tan como que la gente quiere saber el último detalle. Mira, ¿no? Y entre más información sale, afortunadamente Hilda Trujillo y Carlos, ay, Carlos, el director, me invitaron en mayo a hacer Carlos Phillips. Phillips Olmedo, discúlpame, Carlos, la emoción. Carlos, me invitaron a hacer 3 videos sobre Frida y la mujer y sus amigas y todo eso. Están todavía ahí en el YouTube del Museo Frida Kahlo.
Y hablando del internet, pues gracias a eso descubrí cosas que yo no sabía. Y entonces en estos 3 videitos de 5 minutos, 6, 7 minutos, recojo, rescato, platico de lo que creo yo son cuestiones nuevas, no solo de la indumentaria, sino de su círculo de afectos y su círculo de amistades. Y me invitaron a colaborar en un nuevo libro con un breve ensayo. Entonces sí, Frida sigue dando. ¿Cuántas piezas? Es un honor porque realmente rompió paradigmas. Y eso es muy, no me gusta, es que no sé qué. No, hay que ver a la mujer, no toda la parafernalia que se está construyendo alrededor de ella, sino verla, conocerla, apreciarla y entender el contexto del momento que ella vive y hace y se viste de esta manera. Bien, Marta, pues muchísimas gracias. Me quedo con ideas que rescato de toda esta conversión, que es la importancia de conocer, de apreciar, de dignificar, o más bien de devolverle la dignidad, de evitar hablar de lo empírico, de lo anónimo, de lo rural, como en términos discriminatorios hacia el artesano y hacia el arte popular. Y por supuesto, el no al regateo. No sé si tú quieras hacer algún comentario más para despedirnos. No, como buena periodista ya hiciste una muy buena y apretada síntesis. Sí, es en todas las trincheras, ¿no? Hay que trabajar, trabajar el campo, el usar las manos, todo esto tenga un valor. Sé que por el COVID muchos artesanos y por el periodo que pasó empezaron a volver a sembrar. Y yo digo, bueno, no está mal eso tampoco. Como regresé a decir, es que tenemos que ser autosostenibles, nos tenemos que poder sostener nosotros mismos y no depender tanto de la producción y la venta artesanal. Se vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de oportunidad. Si podemos solidarizarnos, hagámoslo. También tenemos que procurarnos y cuidarnos, evidentemente, pero viene un tremendo cambio de civilización y de formas de generar economía y de aplicar la economía. No nos deprimamos, entrémosle, trabajémoslo. Estas plataformas Zoom, streaming, todo eso, ¿quién las usaba? Nadie, ¿no? Entonces, estas son las oportunidades de seguir en comunicación. Somos seres humanos, vivimos, nos nutrimos de la comunicación. Claro que un abrazo y un beso, nada lo sustituye y ya vendrá el día. Eso es lo que yo quisiera agregar. Pues Marta, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos los que nos tuvieron primero paciencia por las fallas técnicas iniciales y a quienes han seguido esta conversación, que espero les detone muchas reflexiones y les permita que cuando vuelvan a mirar una pieza, un objeto, le den todo el valor y todo el aprecio que representa como parte de nuestra cultura y de nuestra riqueza identitaria como país. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos los que se sumaron a la plática. Muchas gracias, Marta, nuevamente. Buenas noches. Buenas noches.